La organización Transparencia Mexicana puso en marcha una campaña que se llama 3 de 3 y que busca que todo aspirante a un puesto de elección popular haga pública su declaración patrimonial, una declaración de intereses y las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. 2015 es año electoral y la idea es que si las y los candidatos nos piden nuestro voto, nosotros como ciudadanos podamos pedirles a cambio transparencia para tener herramientas que nos permitan decidir si queremos que alguien llegue o no a un puesto de elección popular. Suena bien y la idea no se queda en esto, pues Transparencia junto con otras organizaciones que se han sumado pretenden que a futuro esto pueda convertirse en una buena práctica hoy inexistente y por qué no ser también un punto de partida para una legislación a este respecto. Para hablar de esta campaña está aquí en el estudio Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Olivia. Oye, a ver, platícame, ¿cómo surge la idea de lanzar esta campaña 3 de 3? Bueno, yo creo que estaba en el aire que el tema de conflicto de intereses es un tema que está afectando a la clase política, ¿no? Y hacia finales del año pasado, cuando se publicó el índice de percepción de la corrupción, nos dimos cuenta que había vacíos legales importantes en esta materia y que también pues había ejercicios, yo diría que fallidos en términos de publicar la declaración patrimonial. Entonces nos dimos cuenta que había varios componentes de algo que tenía que verse como un sistema. Luis de la Calle, un muy prominente analista y exfuncionario público, nos decía el tema de los impuestos es clave. Y alguien más nos decía, no, la declaración de intereses es la pieza central y otra es la declaración patrimonial. Pues las juntamos y nos dimos cuenta que las tres eran la piedra de toque para poder generar confianza en el ciudadano sobre aquella persona que aspira a gobernarlo. Y así lo lanzamos. Oye, pues, y suena muy bien, pero el problema es que esto es un acto voluntario, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer? Es decir, los candidatos van a tener que decir, yo me sumo a esta campaña y yo lo hago de buena voluntad, pero no están obligados. En esta primera etapa, llamémosla de sensibilización, estamos haciendo una invitación abierta a toda la clase política y también a los que están aspirando a gobernarnos en cualquier partido político, a generar confianza. Esto es para todos. Es abierto a todos. En unas semanas, IMCO y Transparencia vamos a lanzar una plataforma pública donde tú vas a poder ver si tu candidato o los candidatos a tu distrito o a ciertas posiciones, por ejemplo los gobernadores, lo han hecho. Y también ha habido una reacción positiva, te diría, de la clase política. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que Ricardo Monreal, de Morena, hace 2 días, ¿no? No solo hizo pública su declaración patrimonial, sino que está esperando el formato que se va a hacer público de declaración de intereses para llenarlo y hacerlo público. Él quiere ser delegado en la Cuauhtémoc, En la delegación Cuauhtémoc. Ahora, ¿quién más ha dicho, quién más se ha apuntado? Fíjate que en el caso de Sonora, por ejemplo, ayer Claudia Pavlovich hizo pública su declaración patrimonial y la gente le empezó a decir, oye, ¿y las otras 2 cuándo las vas a hacer públicas? Yo creo que se está generando una dinámica muy interesante. En la mañana nos reportaba, por ejemplo, una familia de Tlalpan que llegó Claudia Sheinbaum a su casa, ¿no? Para tratar de plantearle su plataforma política y que le dijo, no, bienvenida, nada más que ya hizo pública su declaración patrimonial de intereses. Ándale. Esto es importante lo que dices porque no solo toca, digamos, a los aspirantes a un cargo popular que voluntariamente lo hagan, ahorita es voluntario, sino también a los electores nos toca exigirlo, ¿no? Y tomarlo en cuenta para decidir si votamos o no por ellos. De hecho, el llamado de la campaña es a los electores, más que a la clase política, ¿no? Es a que se den cuenta del poder que representa su voto y qué pueden pedir a cambio. A veces pedimos una despensa o un apoyo popular, ¿no? Una playera. Pues una playera, una torta. Pues también puedes pedirle información a los aspirantes. Yo diría que hay una dinámica interesante. La próxima semana, y esto también nos ha sorprendido, un grupo de legisladores que está en activo va a hacer públicas sus 3 declaraciones de manera simbólica, animando a los compañeros de partido que están buscando el voto a que lo hagan. Van a mostrar que si ellos pueden hacerlo, lo puede hacer cualquier aspirante a gobernar en México. Yo creo que hay una dinámica, cuando menos te diría positiva. No van a ser todos, estamos hablando de muchos miles de candidatos en el país, pero sí va a ser suficiente como para empezar a distinguir quién está dispuesto a ser una nueva clase política y quién es la clase política de siempre, de la que todos estamos ya muy cansados. Claro, y bueno, a ver si se va formando esta nueva clase política, pero también lo decía yo al principio, se trata también de a lo mejor generar las bases, sentar las bases de una legislación y que ya no sea voluntario, sino que sea un tema obligatorio. Hacerlo bien, porque como decías tú, lo hacen, pero lo hacen mal. Sí, lo hacen a regañadientes o incluso... O incompleto, ¿no? Incompleto y genera desconfianza en lugar de generar confianza.
Los senadores y diputados que están planeando salir la próxima semana con sus declaraciones están también fraguando algo que a mí me parece muy interesante, que es 3 declaraciones y un compromiso público de legislar en la materia. Ah, qué interesante. Entonces, vamos a ver, digamos, esto siempre corre el riesgo de politizarse de más, pero si este es lo que terminan ofreciendo, yo creo que va a ser muy importante para el país, porque el tema de conflicto de intereses del que todos hablamos está muy mal regulado en México, ¿no? Sí, claro. Oye, y a ver, explícanos, ya que estamos en este tema, ¿cómo tiene que ser idealmente una declaración patrimonial? Digamos, ¿qué tiene que contener? Son estos 3 elementos que ya nos dijiste, pero explícanos un poco más a detalle, porque a veces solamente nos dicen, pues yo tengo tantas casas, pues no nos dicen a quién se las compraron y si hay conflicto de interés. O sea, ¿cómo tiene que ser una buena declaración patrimonial útil? De hecho, la declaración patrimonial que existe en México a nivel federal es una declaración muy completa, pero no se hace pública. La llenan los servidores públicos, se la entregan a la Secretaría de la Función Pública, pero nosotros solo conocemos detalles o partes de esa declaración patrimonial. ¿Y eso lo deciden los propios funcionarios? El propio funcionario. Es todavía decisión del funcionario si se hace pública la declaración patrimonial. Y los datos de otras personas, el cónyuge o la cónyuge, la familia cercana, no se pueden hacer públicos sin autorización expresa de ellos, porque son datos personales de alguien más. Claro. Y el que es servidor o servidora pública es solo el que presenta la declaración patrimonial. Pero yo te diría que el formato es bastante completo. En los próximos días vamos a hacer público el formato para que vean qué es lo que está informando un servidor público federal, pero que no conoce la opinión pública. Entonces, ese es un punto importante, por eso decimos que es una declaración patrimonial pública, porque de verdad que tiene mucha información, Olivia. Sí, ¿y qué argumentos dar, digamos, para, pues digamos, lo que objetan, digamos, para hacer pública una declaración, de un tema de seguridad? Si yo doy a conocer cuánto tengo, pues puedo ser objeto de la delincuencia. O sea, ¿cómo contestar, cómo responder a este tipo de preocupaciones? Yo creo que es legítimo que todos, no solamente los servidores públicos, nos preocupemos por la información que está disponible para que la delincuencia la utilice. Pero siendo sincero, mucha de la información que se puede compartir, pues no los pone en riesgo, ¿no? Claro. Es más, el no saber exactamente qué tienen, pues puede presumir que tienen muchos más ingresos de los que o sea, a veces también les conviene, ¿no? Yo tengo la sensación de que sí, de que siempre te conviene, porque además es mucho más fácil explicar a la mitad de tu gestión o cuando dejas un cargo público que no te enriqueciste ilícitamente, que no participaste en nada irregular. Yo creo que ayuda a generar confianza. Sí, porque ahí está todo claro, ¿no? Y me recuerda mucho una vieja alegato cuando echamos a andar la ley de transparencia en el año 2002, que si se conocían los salarios de los servidores públicos los iban a secuestrar, ¿no? Ese era el argumento que nos daban. Pues ya se conocen los salarios de los servidores públicos y que yo sepa, no hay más secuestros entre servidores públicos no ha sido que la entre el razón, resto ¿no? de la población, ¿no? Claro, claro. Básicamente sufrimos el mismo riesgo los que estamos de este lado que los que tienen escoltas, personal de seguridad o cargos de alto nivel. La verdad es que creo que tenemos que dar esta conversación públicamente y avanzar, ¿no? ¿Qué sí se puede hacer sin poner en riesgo la seguridad o afectar otros derechos como los datos personales? ¿Y cómo está este tema, digamos, en el mundo? ¿Cómo están otros países y México en comparación? Yo te diría que estamos rezagados respecto a sociedades, por ejemplo, como la chilena. En Chile el tema de conflicto de intereses, su regulación y las declaraciones de intereses está bastante avanzado. Por supuesto en los Estados Unidos también, en el Reino Unido, en Francia, ya incluso muy especializado, por ejemplo, declaraciones de intereses para los parlamentarios o los representantes en el Congreso y quienes están en el Ejecutivo. Yo diría que es un tema en donde si tú eres parte del G20, si tú eres parte de la comunidad global, ya no te puedes hacer de lado, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias por venirnos a platicar de este tema. Dile, por favor, a la gente que nos esté viendo cómo pueden enterarse de los detalles de esta campaña. Es una campaña que está muy fuerte en redes sociales. Platícanos. El hashtag, como se le llama ahora, es el gato, ¿no? Gatito, 3 de 3. DE3, ¿no? Ajá. Porque son las 3 declaraciones que se están planteando. Ahí puedes seguir la conversación. Hay ejemplos de personas que los están pidiendo, cómo lo están pidiendo. Sí. Alguien nos decía, por ejemplo, que cuando subamos los formatos, lo pensemos en un formato imprimible para que quienes no tienen acceso a las redes sociales se lo puedan llevar pues impreso y compartirlo con sus candidatos. Y estoy seguro que las dirigencias partidistas pues también van a ir escuchando. El asunto es
empezar a correr la voz, hashtag 3 de 3, y bueno, y pues, el balón está en la cancha y ahora sí que cada ciudadano puede utilizarlo, ¿no? Muy bien, pues qué interesante. Sigamos platicando, Eduardo, porque vamos a ver qué va pasando en las semanas por venir. La que entra va a ser importante. Yo creo que sí. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Olivia. Eduardo Bojorquez es director de Transparencia Mexicana. Vamos a pausa y regresamos con más.